Hola a todos, bienvenidos a este video. Aquí voy a explicar un poquito las ideas que inspiraron la creación de este simulador de contagios en red. Este simulador de contagios en red, pues su idea o su propósito es servir para modelar infecciones, contagios, epidemias en una red de personas, aunque podríamos pensarla también como una red de pueblos, una red de sociedades, de centros poblados, etcétera, como mejor nos convenga, ¿verdad? Pero inicialmente podemos pensarla como un simulador de contagios en una red de personas. No sabemos cómo es la estructura de una sociedad. Es decir, las personas se conectan, comparten, se comunican entre ellas, unas con otras, de diversas formas. Pero en realidad no sabemos exactamente cómo son esas conexiones entre las personas. Así es que lo que hace este simulador es tratar de construir esa forma en que se conectan las personas en base a diferentes parámetros. Puedo ir explicando algunos. En este simulador de red que estamos viendo ahorita en pantalla, pues tenemos por una parte eh, la cantidad de personas, la cantidad de nodos que van a conformar esa red. Por ejemplo, en este caso tenemos una red de 100 personas. Vemos, por ejemplo, esta es una persona, aquí hay otra persona, esta primera que señalo aquí solamente está conectada con otra, y esta conexión pues es porque, pues no sé, mantienen un contacto frecuente, son parientes, por ejemplo, uno podría ser el papá y el otro el hijo, o la mamá y la hija, o etcétera. Esta que está aquí, como es la mamá de una familia o el papá, pues tiene contacto con los dos hijos, pero también, por ejemplo, con alguien con quien va a comprar a una tienda, el tendero de una tienda, que a su vez tiene contacto con otras personas más, eh, formando una estructura. Una de esas personas con las que este tendero tiene contacto, pues tiene contacto con otras 4 personas. Esas otras 4 personas pues van teniendo contacto con otras más o con ninguna, dependiendo de si es una persona que vive sola, por ejemplo, pues ya no tiene contacto con ninguna. A su vez, ese tendero, como vemos aquí al regresar un poquito a la red, se conecta con todo el resto de la sociedad a través de diferentes contactos o diferentes conexiones, cada una que a su vez se conecta con otras más. No sabemos si la sociedad en realidad está organizada de esta forma. Podemos pensar que sí, podemos pensar que no. Un primer parámetro entonces es qué tan conectadas están las personas. Aquí ese parámetro se representa mediante dos números, el mínimo y el máximo de conexiones que va a tener una persona. El mínimo en este caso está puesto en negativo, en -5, para indicar que hay personas que tienen cierta aversión por conectarse con otras. Siempre están conectadas a la sociedad de alguna forma, pero tienen cierta aversión. Entonces, en realidad esas personas tienen, por decirlo de alguna manera, -5 de contactos, porque en realidad tratan de evitar los contactos. Y hay otros que pues en el máximo posible llegan a tener hasta 7 contactos. Vamos a ver si logramos encontrar aquí alguno. Por ejemplo, este tendero del que hablábamos tiene 5 contactos, más el contacto que lo une con el resto de la red, serían 6. Este de aquí tiene 3 más 1, 4. Este de aquí tiene 4 más 1, 5. En fin, hay diferentes niveles de contactos. Yo puedo hacer que la red esté mucho más conectada, es decir, que la gente tenga mayor deseo de formar conexiones, aumentando este número de aquí. Por ejemplo, si en lugar de poner 7, pongo 15, recuerden que estamos formando una red de 100 personas, entonces el efecto de eso va a ser lo siguiente. Vemos ahí que las conexiones se forman al azar, de alguna manera, pero manteniendo esos parámetros. Y finalmente tenemos esta conectividad. Vemos que ahora hay nodos que tienen mucho más conexiones. Por ejemplo, este de aquí tiene 2, 4, 6, 8, 9 conexiones, algo que no veíamos anteriormente. Y este que está aquí, pues tiene muchísimas más. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 conexiones. Y así podríamos buscar un poquito más aquí, este también tiene más, y así podemos ir variando
la cantidad de conexiones que tiene una persona, para reflejar o para tratar de reflejar qué tanto se conecta una persona con otras en su medio. Entonces voy a regresar al modelo básico que tiene -5 como mínimo y 7 como máximo. Si pusiéramos 0 aquí como mínimo o 1, por ejemplo, como mínimo, estaríamos creando una red que tiene mucha conectividad, donde las personas tienen como mínimo 1 y como máximo 7 otros nodos con los cuales se conectan. Como ven, de nuevo la red se, se genera al azar, pero ahora vemos que está mucho más cercana, mucho más cercanos todos los nodos. ¿Por qué? Porque todos tienen en promedio una cantidad mayor de conexiones. Podemos hacer incluso que todavía sea más compacta la red. Entre más aumentamos ese número, que aquí es el máximo de hijos, el máximo de offspring, por ejemplo, si lo pongo en 20, para una red tan pequeña de solamente 100 nodos, pues el resultado va a ser una red muchísimo más conectada. Vamos a verlo ahorita. Y entonces lo que vemos ahí es que las personas tienen más conexiones. Por ejemplo, de aquí tiene muchísimas más. Y podemos hacer que la red sea tan compacta como nosotros queramos. Entre más aumentamos este número de conexiones, más cercanas van a estar las personas al centro. Pensemos en por ejemplo, para llegar al centro necesita dar un paso para llegar hasta un segundo paso para llegar hasta este de aquí, y ya, llegó al centro. Si aumento todavía más esto, lo pongo por ejemplo en 30, para una red tan pequeña de solamente 100 personas, pues el resultado va a ser que vamos a tenerlas todas en un círculo muy, muy pequeño, en un círculo muy cercano de, de conexiones, en las cuales, como vemos aquí, están todos muy conectados a solamente 2 pasos de llegar al centro, están todos aquí. Cualquier persona que nosotros pensemos aquí en esta red, está solamente a 2 pasos de llegar al centro. Y por lo tanto, podríamos pensar que el diámetro, que es la mayor distancia que habría que recorrer en esta red, es un diámetro de 4. Porque para llegar de cualquier nodo a cualquier otro, la mayor distancia que tenemos que recorrer es 4. Eso es el diámetro de la red. Por ejemplo, para llegar desde este punto a otro más que podría estar, digamos, aquí, al otro extremo de la red, pues solamente hace falta recorrer 1, 2, 3, 4. 4 enlaces para llegar al otro lado de la red. En cambio, si en lugar de poner 30 aquí como puse hace un momento, pongo un número más pequeño, por ejemplo 3, y genero de nuevo la red, pues entonces tengo una red que se expande mucho más. ¿Por qué? Porque las personas están limitadas con la cantidad de otras personas con las que se pueden conectar, y por lo tanto la red necesita expandirse más. Pues, por ejemplo, para llegar desde un punto en la orilla de la red hasta el centro necesito dar 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Y para llegar al otro lado necesito dar 6, 7, 8, 9. Quiere decir que el diámetro de esta red es 9. Ese es un dato que resulta de generar la red. Ahora bien, de nuevo, volvamos al propósito inicial, que es tratar de modelar cómo se expande, cómo se difunde una epidemia, cómo se contagia una epidemia en una red de estas. Y obviamente tenemos que reconocer que en una red, pues vamos a tener gente que está muy conectada, gente que tiene muchos contactos y otros que tienen menos contactos. Hay gente que evita tener contactos y hay otros que tienen una propensión a tener contactos. Y entonces podemos generar una red que tiene un mínimo de 5, de menos 5, perdón, y un máximo de 7. Y se va a generar aquí aleatoriamente, como vemos aquí.
Los contactos se generan aleatoriamente siguiendo esos parámetros, menos 5 y 7 como mínimo y máximo. Y una vez que los parámetros, que los contactos, que las conexiones se generaron, es posible inmediatamente identificar a qué distancia están uno del otro, a qué distancia están del centro. Y eso lo podemos ver aquí gráficamente con el simulador, que inmediatamente coloca a todas las personas en diferentes círculos de acuerdo a qué tan lejos están del centro. Y aquí podemos apreciar inmediatamente cuál es el radio y cuál es el diámetro de esta red. Ahora bien, esta red, tal y como está dibujada ahorita, pues el simulador todavía no ha hecho su trabajo. Su trabajo es ver cómo es que se infecta, cómo es que se propaga la infección de una cierta epidemia en esta red. Eso todavía no ha sucedido. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. Gracias.